El ejército romano es recordado hoy en día como una de las fuerzas de combate más efectivas de la historia. En su época, las legiones demostraron su poder en el campo de batalla una y otra vez, enfrentándose a todos los que se les oponían. Esto plantea la pregunta, si el ejército romano era tan poderoso, ¿por qué nadie simplemente lo copió? Para responder a esta pregunta, desentrañaremos primero el modelo de las legiones romanas. Esto nos permitirá entender cuáles son las características clave que vale la pena copiar. Luego podremos discutir qué se requeriría para lograr estas mismas características y hasta qué punto otros tuvieron éxito en crear sus propias legiones imitadoras. Entonces, empecemos admitiendo que es bastante difícil encontrar un ejemplar representativo del ejército romano, ya que evolucionó a lo largo de casi 1000 años. Sin embargo, con esta comprensión, aún podemos hacer observaciones generales bastante válidas para nuestro video. Comencemos desde el análisis más detallado del soldado y poco a poco ampliaremos nuestra perspectiva al análisis de la unidad y, finalmente, del ejército en su conjunto. Puedes usar estos momentos del video para saltar a las partes que más te interesen. En el nivel más básico del soldado, podemos analizar cosas como su equipo personal, habilidad y disciplina. En términos de equipo, estamos hablando de proporcionar equipo para una fuerza de infantería pesada principalmente. A lo largo de gran parte de la historia del ejército romano, esto significaba equipar a los soldados con una espada corta de estocada, una jabalina arrojadiza, un gran escudo ovalado o rectangular, una armadura de malla y un casco. En términos de habilidad personal, los miembros de la legión eran inicialmente soldados convocados a la acción y al principio tenían un nivel de habilidad bastante bajo. Era responsabilidad del general preparar a las tropas para la guerra al comienzo de una campaña. Sin embargo, a menudo solo había una ventana breve para estas actividades y la mayoría del entrenamiento se realizaba sobre la marcha. Cuanto más combatía un ejército, más hábiles se volvían sus soldados. Así, periodos de intensas campañas podían transformar incluso a los soldados más novatos en veteranos curtidos en batalla, casi como semiprofesionales. Sin embargo, la disminución de efectivos y la disolución inevitable de las fuerzas en tiempos de paz significaban que las habilidades del ejército podían embotarse rápidamente en ausencia de guerra. Esto cambió hacia el final del periodo republicano y durante el imperio, cuando los legionarios romanos se convirtieron en soldados profesionales. Aquí, eran enlistados para servir carreras de alrededor de 25 años que involucraban acondicionamiento físico, entrenamiento en armas, ejercicios tácticos y más, todo para asegurarse de que mantuvieran su agudeza. El historiador Josefo señaló que no sería incorrecto llamar a sus ejercicios batallas sin derramamiento de sangre y a sus batallas ejercicios sangrientos. Como resultado, la habilidad general del ejército romano se elevó a niveles aún más altos y se podía confiar en que así sería durante generaciones. Otra ventaja de este hecho era que el ejército ahora también podía comenzar a especializarse en todo tipo de habilidades, como ingeniería, obras de asedio, logística y más. En términos de disciplina, el ejército romano no dejaba lugar para juegos. Desde el principio, emplearon una amplia gama de incentivos y castigos para inculcar un alto nivel de orden y control. Por ejemplo, había reglas en contra de mentir, actos muy poco viriles y negligencia del deber. Ofensas menores podían ser castigadas con azotes o multas, mientras que las ofensas graves podían resultar en la ejecución, a veces administrada por sus propios compañeros, como ocurría con la decimación. Por otro lado, los soldados también podían esperar recompensas por actos de valentía excepcionales. Esto implicaba decoraciones militares especiales, pagos financieros y ascensos. Por lo tanto, la disciplina era bastante alta entre los soldados romanos de rango, especialmente a medida que el ejército se volvía altamente profesional en sus años posteriores. Ahora que hemos cubierto el nivel individual de la legión romana, ampliemos nuestra perspectiva para hablar sobre la unidad en sí, su organización y liderazgo. En términos de organización, los romanos al principio siguieron el modelo griego al organizar sus fuerzas en una formación rígida de falanges,
para luego adoptar el sistema manipular más flexible en respuesta a la lucha en terrenos difíciles. Aquí, los soldados se agrupaban en unidades de 60 hombres, y estas unidades se agrupaban en manípulos de 120 hombres. 10 manípulos formaban una línea de batalla, de las cuales había 3. La principal ventaja aquí era que cada manípulo podía funcionar de manera independiente, lo que le daba al ejército mucha más flexibilidad en su conjunto. Esto tenía enormes beneficios a la hora de avanzar, luchar, reforzar y explotar oportunidades en combate, ampliando en general la gama de tácticas disponibles para las legiones. Cuando el ejército romano se profesionalizó, mantuvo este concepto al unir 6 centurias en una cohorte de alrededor de 480 hombres, 10 de las cuales formaban una legión. De esta manera, los elementos más pequeños de una legión aún podían operar de manera independiente, al tiempo que tenían más personal que los manípulos anteriores, lo que daba al ejército una mayor flexibilidad táctica y estratégica. La estructura de liderazgo romana estaba estrechamente vinculada al sistema de unidades modulares flexibles. Básicamente, cada centuria tenía un oficial al mando llamado centurión. A medida que las centurias se agrupaban, sus centuriones se clasificaban en una jerarquía de mando. Por encima de ellos estaban los tribunos y, por encima de ellos, el general. Los niveles superiores del ejército generalmente estaban compuestos por miembros de la clase alta que se unían durante lo peor de sus carreras políticas. Los centuriones, por otro lado, eran a menudo profesionales militares que podían pasar décadas en el ejército. Su presencia en todos los niveles aseguraba que, sin importar quién estuviera a cargo en la cima, el ejército en su conjunto siempre tuviera el conocimiento institucional necesario para operar eficazmente. Su presencia en primera línea también ayudaba con la disciplina y la moral. Además, significaba que las unidades romanas flexibles estaban facultadas para tomar decisiones sobre la marcha, lo que podría cambiar el rumbo de una batalla. Por otro lado, sus oponentes a menudo se veían atrapados en el caos de la guerra, atados por una camisa de fuerza táctica. Finalmente, podemos ampliar nuestra perspectiva al nivel general del ejército. Aquí, me gustaría hablar sobre recursos y logística. En términos de recursos, esto tiene que ver con la capacidad de Roma para dedicar enormes cantidades de mano de obra y dinero a sus esfuerzos militares. Se esforzaban tanto que a menudo podían simplemente abrumar o sobrevivir a un oponente que de otro modo podría vencerlos a corto plazo. Vemos esto claramente durante los enfrentamientos de Roma con Pirro de Epiro. Pirro ganó múltiples batallas, pero cada vez emergía más ensangrentado, lo que lo llevó a declarar otra victoria como esa y estoy acabado, y finalmente retirarse por completo. El mismo fenómeno ocurrió durante las guerras púnicas, cuando Roma levantó una y otra vez enormes ejércitos y flotas en medio de derrotas devastadoras repetidas. Esta capacidad de desplegar tantos recursos puede atribuirse a varios factores, como la gran cantidad de ciudadanos romanos, su sólida red de aliados, su sistema político estable y esa especie de terquedad cultural difícil de cuantificar. A medida que la República se convirtió en imperio, Roma obtuvo aún más mano de obra y riqueza para invertir en sus esfuerzos militares, lo que la hizo aún más formidable. El aprovechamiento de los recursos va de la mano con nuestro siguiente tema de logística. Al principio, Roma no era muy hábil en logística, pero gradualmente desarrolló sus habilidades a lo largo de sus expediciones extranjeras. Con el tiempo, las legiones pudieron operar con toda la cadena de suministro detrás de ellas, asegurando que tuvieran suficiente comida y equipo. Esto no solo permitía que el ejército operara a su capacidad máxima, sino que también le daba la capacidad estratégica de llevar a cabo campañas durante más tiempo y a mayores distancias que sus enemigos. Hay mucho más por decir acerca de todas las complejidades del ejército romano, pero por ahora eso debería ser suficiente. Vaya, eso fue mucho contenido para cubrir. Pero definitivamente es una base importante para sentar. Ahora podemos considerar por qué otros no simplemente copiaron el ejército romano. Lo haremos revisando cada elemento en el mismo orden que antes, así que como aspirante a imitador,
probablemente comenzarías por intentar replicar al soldado romano en términos de equipo. Esto debería ser bastante fácil en realidad, ya que el tipo de equipo que llevaban las legiones no era excepcional. Gran parte de su equipo se encontraba en otros ejércitos importantes del Mediterráneo, que también tenían infantería pesada. De hecho, se cree que los romanos fueron quienes copiaron a otros. Por ejemplo, la famosa espada gladies provino de los ibéricos y su escudo grande y redondeado, scutum, fue adoptado de otras tribus italianas. Con el tiempo, sin embargo, la manufactura romana se desarrolló al punto en que podían producir grandes cantidades de equipo de alta calidad. Esto permitió una mayor proporción del ejército romano estar adecuadamente equipado en comparación con otras fuerzas. También permitió el desarrollo de sofisticados y novedosos conjuntos de armadura, como la segmentata lorica. Esto sería difícil de copiar sin una inversión significativa, pero el hecho de no poder producir tales elementos no debería contar en contra de los imitadores potenciales. Después de todo, la segmentata lorica cayó en desuso hacia fines del imperio. Las habilidades individuales podrían ser igualadas fácilmente por soldados de otras sociedades guerreras en todo el Mediterráneo. La pregunta de quién era mejor se reducía a menudo a quien tenía más experiencia en combate. En estos aspectos, Roma no necesariamente tenía la ventaja, ya que no era un poder exclusivamente marcial. Muchos de sus contemporáneos en los mundos helenístico, galo, púnico y persa, por ejemplo, se enfrentaban con frecuencia en conflictos que generaban veteranos endurecidos que podían enfrentarse a los romanos. Admitamos que copiar el sistema de habilidades individuales de los romanos no habría sido un factor determinante para el éxito. Si quisieras copiar el ejército romano, tendrías que aumentar considerablemente la cantidad de profesionales en tu ejército. Esto requeriría mucho dinero y poder, pero podría hacerse. Por ejemplo, Filipo II de Macedonia reformó su ejército en una fuerza profesional a tiempo completo, aprovechando la vasta riqueza mineral de los Balcanes y su propia posición política. Con esta nueva fuerza, su hijo Alejandro Magno logró victorias una tras otra. Sin embargo, las oportunidades para reformas tan amplias eran relativamente raras. Esto fue especialmente cierto en sociedades donde las funciones militares estaban intrincadamente vinculadas a roles y privilegios de la nobleza, que generalmente no estaría dispuesta a cambiar el status quo. Pasemos ahora a la idea de copiar la organización flexible de las unidades romanas. En este caso, la respuesta es que ya se estaba haciendo. Los ejércitos de la antigüedad siempre enfrentaban presiones evolutivas del combate y habían identificado las debilidades potenciales del estilo de lucha de la falange. Por esta razón, la falange a menudo se acompañaba de tropas ligeras y caballería para cubrir sus deficiencias. Durante las guerras de los diádocos, por ejemplo, vemos cambios en la organización de las unidades con el despliegue creciente de una nueva clase de soldado. Si quisieras copiar los recursos y la logística del ejército romano, aquí es donde surge el problema. Copiar a Roma requeriría tener un equivalente control de territorio del cual obtener suministros y control de las mismas rutas marítimas del Mediterráneo que Roma utilizaba eficientemente para enlazar con un ejército. Esto prácticamente te colocaría en una posición de competir con Roma, sin controlar una cantidad equivalente de territorio y rutas marítimas, lo que hace que sea muy difícil. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Básicamente, el ejército romano tenía muchas ventajas, con elementos en el nivel de la unidad y el ejército en su conjunto que eran difíciles de replicar. Pero eso no impidió que algunos lo intentaran. El enemigo a largo plazo de Roma, Mitrídates del Ponto, por ejemplo, aparentemente reorganizó sus fuerzas para imitar el desempeño de las legiones romanas. Sin embargo, al final, Mitrídates perdió ante Roma, lo que sugiere que el experimento fue un fracaso. Aquí está la clave: el sistema militar romano tuvo éxito como un paquete completo, en el que todos los elementos funcionaron juntos para crear algo más grande que la suma de sus partes. Por lo tanto, simplemente copiar fragmentos no te daría los mismos resultados. Sí,
tus legiones imitadoras podrían parecerse e incluso sentirse como las reales en la superficie, pero no tendrían la misma eficacia en el campo de batalla. Y así, nos encontramos con la razón por la cual nadie simplemente copió el ejército romano. La verdadera esencia de su éxito radicaba en la interconexión y la armonía de todos los elementos que lo componían. En última instancia, cada intento de imitación se encontraba con desafíos insuperables que impedían la replicación completa del poderío romano. El legado de las legiones romanas sigue siendo una fascinante lección en la complejidad y la sinergia de un ejército eficaz en la historia. Y así, termina nuestro viaje a través de la historia de las legiones romanas y su singularidad en el mundo antiguo. Aunque nadie logró replicar completamente su éxito, su legado vive en las páginas de la historia y en la forma en que influenciaron las tácticas y estrategias militares en las generaciones posteriores. La historia nos recuerda que cada ejército es un producto de su tiempo, cultura y circunstancias únicas. Y aunque los imitadores pueden aparecer, la verdadera grandeza siempre encuentra su propia voz. Te invito a reflexionar sobre estas lecciones mientras observamos las páginas del pasado en busca de inspiración para el futuro.